Hola carnalitos, este es el primer video del curso de vectorización en Illustrator y espero que ya hayan leído un poco de lo que son las herramientas en el link que les dejé. De cualquier forma, estaremos revisando la mayoría de las herramientas del programa, o al menos las que son más útiles para la vectorización. Lo que vamos a usar sobre todo va a ser la herramienta de pluma, que es esta. Porque nos ofrece un trazo mucho más, ¿cómo podríamos decir? Más cuidado y como más controlado, sobre todo, de lo que podríamos conseguir con el pincel o con el lápiz. Pero de todas formas vamos a ver el pincel y el lápiz después. Ahora, lo que hace la pluma es hacer nodos, que son estas cosas. Cada vez que das clic, se genera un punto nuevo a partir del cual nace un trazado. Cada uno de estos puntos se llama nodo. Los nodos es donde se puede modificar el trazo. Con la herramienta de selección directa, que es esta blanca, no la negra, la blanca, pueden dar clic sobre un nodo y moverlo como ustedes quieran. Ahí salen unos cuadros grises muy feos, que es por mi programa chafa, pero en su programa no va a salir eso. Bueno, ya con la herramienta de selección directa pueden mover los nodos de la manera que gusten para editar el trazado que acaban de hacer. Bueno, otra cosa importante son los controladores. Los controladores se crean cuando se hace una curva. Para hacer una curva damos un clic, damos otro clic para hacer otro nodo, pero este no lo soltamos. Y entonces lo movemos hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, hacia cualquier lado, y ya se crea una curva. Va a salir paralelamente a esa curva una línea, que es esta. Esta son los controladores. Igualmente, con la herramienta de selección directa pueden moverlos para editarlos de la manera que quieran. Obviamente estos no se van a ver, solamente cuando den clic al nodo. Algo que les puede ayudar bastante cuando están haciendo un trazo muy cuidado de líneas rectas o de ángulos o de curvas muy circulares que no quieren que les quede chuecas o quieren que les quede siempre al mismo ángulo, es usar la tecla Shift. Si hacemos un trazo nuevo presionando Shift, la línea siempre nos va a quedar recta. Las versiones del CS6 y posteriores tienen líneas guías inteligentes, que son estas cosas verdes que salen de repente cuando doy clic, que ayudan bastante porque así ya calculas dónde está tu trazado original y no te va a pasar algo como hacer esto, por ejemplo, y que no cierre tu trazo. De repente lo dejas más arriba y quieres cerrarlo y ya no funciona. Bueno, también funciona para hacer curvas. Si tenemos aquí nuestro trazo, presionamos Shift, hacemos una curva muy bonita sin que nos quede chueca. Después de hacer varias curvas, se empieza a deformar un poco el trazado, como pueden ver por los controladores sobre todo. Y puede ser algo molesto porque a veces afecta el dibujo que estamos haciendo abajo. Lo que podemos hacer en estas ocasiones, si tienes por ejemplo esto y dice una curva muy pronunciada aquí y luego quieres hacer una línea recta aquí, si lo intentas te va a salir esta curva. Para evitarlo tienen que dar clic en el nodo presionando Alt. Si vieron, se cortó el controlador del lado derecho, entonces quiere decir que ya no va a ser una curva automática, aunque se supone que debería por el trazo anterior, que es una curva. Ya después de que hayan cortado el controlador de este lado,
se puede hacer cualquier cosa después, una línea recta u otra curva si así lo prefieren. Pero es algo muy útil de verdad cuando estén haciendo ya dibujos en serio, porque de repente si es molesto que quieres aquí seguir para esta dirección y siempre se va a seguir hacia otra. Ups. Entonces lo más fácil es simplemente cortar aquí en el nodo, siempre presionando Alt, eso es muy importante. Bueno, ya que tienen más o menos las herramientas, el conocimiento básico de la herramienta de pluma, vamos a poner un poco en práctica eso. Aquí tenemos un nudo celta muy simple, pero que como pueden ver tiene ángulos muy pronunciados y que nos van a ayudar mucho a controlar un poco la precisión. Eso es una parte muy importante, sobre todo controlar muy bien el trazo si queremos que nuestro trabajo sea limpio y las líneas se vean cuidadas. Bueno, a mí me gusta siempre, primero que nada, como vieron, bloquear la capa de imagen. Bueno, esta es la primera capa. Esto es un poco diferente a Photoshop. En Photoshop tú tienes tus capas, tu capa de fondo, que es la de la imagen que abriste, y si quieres editar algo, lo mejor es hacerlo nuevas capas, pero es diferente en Illustrator. En Illustrator tienes la capa que abriste, pero funciona más bien como un grupo. Cada vez que haces un trazo en esa capa, se hace una nueva subcapa, que es este. Entonces no tienes que estar realmente creando muchas capas. Cada vez que hagas un trazo, se va a guardar automáticamente. A menos que quieras hacer dos figuras o más, ya puedes recurrir a crear más nuevas capas, pero en general no tienes que hacer más capas como en Photoshop. La imagen a mí me gusta bloquearla aquí en el candado, porque así ya no se mueve y así ya no la selecciono por error. Si la tuviera aquí y quisiera estar vectorizando, de repente podría moverla y ya se movería todo el trazo y ya no podría seguir muy bien. Bueno, entonces ya que tenemos la capa bloqueada, lo que hacemos es con la herramienta de pluma, seleccionamos primero aquí un color de trazo diferente al de nuestro trazo original para no confundirnos. Estos dos son los colores del trazo y del relleno. Este es el relleno y este es el trazo, el que tiene el cuadro vacío aquí en medio. Damos doble clic sobre el color de trazo, seleccionamos un color diferente y entonces comenzamos. Ponemos aquí nuestro primer punto de ancla o nodo y después seleccionamos un punto medio. Arrastramos para crear una curva. Ya que nos quedó como queríamos, soltamos, cortamos el controlador con clic más Alt y hacemos lo mismo del otro lado. Aquí lo interesante va a ser dejar los huecos. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos hacer un trazo como hacer una masa completa como lo que yo estoy haciendo justo ahora, que va a ser hacer prácticamente toda la figura y después nada más hacer los huecos, o pueden hacer solamente una línea y después engrosarla para que quede ese tamaño. Les voy a enseñar de las dos formas, solamente con una parte para que sea rápido. Bueno, aquí ya tengo la silueta. Si lo volteamos, aquí se puede ver. Para hacer los huecos debemos primero trazarlos. Lo que pasó aquí es interesante, miren, si se dan cuenta, la curva no queda precisamente como el trazo. Es porque necesitamos dos trazados ahí. Entonces lo que vamos a hacer es poner dos puntos de ancla. Y así le vamos a dar una mejor oportunidad a la curva de que se expanda de una manera más correcta. Lo más recomendable cuando estamos haciendo un trabajo es no hacer tantos puntos de ancla, porque de repente el trazado queda como que pierde la forma por hacer tantos puntos
bueno, cuando estén practicando ustedes se darán cuenta. Si hiciéramos muchos puntos, por ejemplo así, para tratar de completarlo, quedaría súper chueco esto y no se vería muy bien. En cambio, cuando haces menos puntos, los menos posibles, el trazo es más posible, más probable de que conserve su forma. Aquí simplemente arreglamos un poco con los controladores y listo. Ahora, ya que tenemos esto, para hacer el hoyo ahí, seleccionamos ambos elementos con la herramienta de selección directa. Aquí funciona en vez de control shift, entonces seleccionamos este, presionamos shift, seleccionamos el otro. Después vamos a Window y buscamos Pathfinder. En español se llama buscatrazos y tienen su programa en español. Y aquí hay diferentes modalidades de Pathfinder y seleccionamos el último. Eso funciona para hacer precisamente hoyos en el trazo, para hacer lo que se llama espacio negativo. Cambiamos el color y ahí está. Hacemos lo mismo con el resto y ya tendríamos toda nuestra figura completa. Ahora, si quisieran hacerlo por un solo trazo sería un poco más difícil, pero no tendrían que hacer tantos pasos. Tienen que buscar la mitad Procuren que siempre quede a la mitad su trazo para que no se vea afectada la línea. Es un poco más sencillo que hacer la figura completa como yo lo hice, pero eso tiene que ser mucho más cuidado el trazo para que se vea bien al final todo. Bueno, ya que está completa, simplemente seleccionan su color de trazo, van aquí a este icono que es el de línea o stroke, depende en qué idioma lo tengan, y aquí en grosor de línea simplemente lo aumentan. Por ejemplo un 20 y listo. Simplemente ocultan la capa base y ya tienen su figura. Les dejaré algunos ejercicios en el tema del foro para que ustedes puedan ir practicando. Mucha suerte, carnalitos.